Así que son viajes de 500 kilómetros ida, 500 vuelta, ese tipo de situaciones. Que no es igual de cómodo que con un vehículo con más autonomía, obviamente. Despreocupación total. Ya están protegidos, dimensionados, está todo preparado para que tú puedas cargar. Yo estoy muy a favor de la conducción autónoma. Creo que será el siguiente paso en la conducción en general que tenemos. A nivel europeo, Sí. llevamos estancados 5 o 6 años. Tanto en este tema como en muchos otros, lo que interesa es desregular o regular solamente lo estrictamente necesario. Y en el momento en que los vehículos empiecen a ser autónomos, no necesita vehículo en propiedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ruta 220. En esta ocasión traemos a Manuel Martos. Hola Manuel, ¿qué Hola, tal? Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Encantado de estar aquí con vosotros. Y vosotros le diréis, ¿quién es Manuel, verdad? Buena pregunta. ¿Quién es Manuel? ¿Quién Cuéntanos es? un poquito sobre ti, de dónde vienes. Pues digamos que de un tiempo a esta parte me dedico a comunicar en YouTube y en redes sociales, también en X, acerca de la movilidad eléctrica. Tengo un vehículo eléctrico, tengo un Tesla Model 3 del año 2019 Muy bien. y cuento un poco también mi experiencia con mi vehículo eléctrico, viajando, consejos, el día a día. He probado otros coches, otros vehículos eléctricos y también cuento qué me parecen. Ojo, a mí no me paga nadie, ninguna marca. Como a nosotros. Y De momento, cuento, pues, Oye, lo- que si nos quieren pagar Claro. alguno, oye, aquí estamos abiertos. Pues eso mismo, cuento qué me parecen y también me gusta mucho el tema de la evolución de tecnologías, conducción autónoma, las baterías y todo esto, e intento también pues dar pinceladas de todo lo que rodea ese avance tecnológico en mi canal. Qué bien, pues nos va a venir bien porque justo investigándote un poquito, el canal y tal, tenía ganas de traer y de poder hablar de más temas que rodean a la movilidad eléctrica, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hablar contigo, que me dieras tu opinión, pues todo el tema de conducción autónoma, un poco el futuro de la movilidad en general, no solo centrándonos en el coche eléctrico, ¿no? Te voy preparando un poquito el terreno para que sea por dónde va y la pregunta. Pero yo te quería preguntar, Manuel, ya que llevas 6 años con coche eléctrico, va a ser de las pocas que te voy a hablar de coche eléctrico, pero bueno, te la tenía que hacer. ¿Qué diferencias podríamos decir que hay cuando tú te compraste el coche en 2019 ahora? Cuando me la compré yo, ¿no? ¿Qué cambios hay más significativos? A nivel de los coches eléctricos... Sí, a nivel de coche eléctrico, infraestructura, lo que tú quieras. Sí, bueno, pláyate con todos los cambios que tú veas. Y como estamos en Madrid, entiendo que tu día a día, ¿no? Bueno, o no sé si te mueves por más sitios, pero bueno, cuéntanos en más. mi caso es curioso, A porque ver, siempre se dice que un vehículo eléctrico no sirve para viajar y mi uso principal es para viajar. Yo afortunadamente no necesito coger el coche en el día a día y lo cojo exclusivamente para viajar, fines de semana. Tengo toda la familia fuera, así que son viajes de 500 kilómetros ida, 500 vuelta, ese tipo de situaciones. Así que mi uso es casi exclusivo en viajes. Y respecto al tema de cómo está ahora la situación con respecto a 2019, cuando yo me compré mi vehículo, sí que es cierto que, por ejemplo, la red de recarga se nota muchísimo. Y ahora hay muchísimos más puntos de carga rápida, sobre todo, que es lo que yo quizá más noto cuando viajo. La carga lenta, aunque también es algo que ha ido avanzando, creo que no ha ido avanzando al mismo nivel que la carga rápida, que era lo que los usuarios demandábamos, porque en viaje necesitas parar en algún momento a medio camino en una autopista cuando recorres larga distancia, ¿no? Entonces ahí sí que ha ido evolucionando bastante. Afortunadamente hay más marcas o más empresas que cuando yo me compré mi vehículo en las que poder confiar. No voy a dar nombres, pero eso también es de agradecer porque hay muchas alternativas. Ajá. Claro. Y una cosita más. Claro, nos dices que tu uso es que choca con lo habitual, con lo habitual, ¿no? Que tu uso es para viajes largos de 500 kilómetros que pueden ser al sur o al norte. Si ejemplo. nos quieres dar... No, sí, mi familia vive en Granada, En Granada. entonces son 400 y pico kilómetros largos. Vas Desde por la que 4, sale- ¿no? Correcto, salgo de Madrid, de la A4. Y en el punto de... Son unos viajes un poquito más allá de Granada, cerca a la costa, o sea, son pues eso, casi 500 kilómetros, ida y luego vuelta. Y lo importante de aquí es, Rafa,
Si lo utilizas para viajes largos y estás en Madrid, ¿cómo te mueves en Madrid? Pues en Madrid o transporte público, que afortunadamente Madrid tiene buen transporte público. Tienes metro, tienes autobús, tienes cercanías, andando. También Muy bien. intento hacer mi vida en mi entorno andando y así y tal. Y hay veces que sí, me desplazo a otras zonas de Madrid y cojo el coche. Ajá. Como por ejemplo para venir aquí y no tengo ningún tipo de problema. O sea, al final lo bueno de las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, que han implementado algunas políticas de poder aparcar en zona azul o en zona verde de manera gratuita y eso ayuda. Puedes dejarlo casi en cualquier sitio sin preocuparte si te van a poner una multa, si no te la van a poner, Claro. si te va a costar más o si te va a costar menos. Eso. Que me llama mucha atención porque no hay manera, cada vez que preguntamos evolución del coche eléctrico, cómo lo ven, cuál es su experiencia, no hay manera que la gente ponga como positivo el tema de los viajes cuando se escucha todo lo contrario. Es que lo resalto porque me choca mucho que uno de los principales peros que se escuchan es el tema de los viajes, que hay peros que yo creo que más importante, por ejemplo, lo que has dicho tú de que pues la carga lenta, por ejemplo, pues no está todavía no ha evolucionado tanto, ¿no? Y quizás pueda ser a lo mejor un poco más problemática que el viajar, pero es que no paráis de venir al podcast gente que seguís diciendo que los viajes no hay ningún problema y tal. Me sorprende Ningún porque tipo de sigue problema. ese en el inconsciente colectivo, no sé. Yo creo que puede venir determinado por dos factores. Al principio, los primeros vehículos eléctricos, junto Claro. con la poca infraestructura de recarga, Claro, es que... hacía que fuese una Más aventura. negativo, ¿no? Claro, vehículos con poca autonomía, Ujú. muy caros en su momento. Y luego, si querías ir a la playa, pues o no Claro. había ningún sitio o había uno. O sea, tienes todo en contra. Claro. En cambio, ahora, afortunadamente, la red de recarga, incluso con vehículos con poca autonomía, te permite hacer viajes. Que no es igual de cómodo que con un vehículo con más autonomía, obviamente. Ujú. Pero yo, por ejemplo, no concibo hacer viajes de estos de 800 o 1000 kilómetros sin parar. Ya. Personalmente, en mi caso, habrá gente que lo necesite, Sí. habrá gente comerciales o gente que se mueva mucho y haga viajes de un tirón. Yo no lo veo cómodo. Pero bueno, hay cada uno. Claro. ¿Y qué hace de especial, diferente o por qué para ti es más cómodo ese trayecto? Porque yo, por ejemplo, en la versión que tengo, pues tengo muchos entretenimientos, ¿no? Para esas paradas que los puedo usar o no, o una parada normal y corriente de toda la vida. Entonces, en 2019 hasta ahora, o sea, ¿cómo han ido cambiando a medida que ha ido evolucionando el software? A ver, en mi caso particular, los trayectos son los mismos que en 2019. Sí que es cierto que donde paraba no es lo mismo. Claro. Antes tenía que parar un poco más cerca, por ejemplo, si ponemos el trayecto Madrid-Granada, antes tenía que parar más cerca de Madrid cuando iba hacia Granada porque no había cargadores más lejanos, aunque tuviese autonomía. Ahora hay cargadores más lejanos y me permite que, por ejemplo, a las 3 horas pare. Y digo 3 horas porque más de 3 horas en un viaje de 5 horas pues se hace un poco pesado, Claro. ¿vale? Honestamente. Entonces, aproximadamente a los 300 kilómetros, unas 3 horas o así, contando que salir de Madrid, pues Ya. uno se tira bastante ratito, Ya ¿no? una hora, ¿no? Ya una- Eso Sobre es. todo los viernes, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues es una parada ideal, ¿no? Pues eso, antes tenía que parar antes, forzosamente, ya. porque no había otra ubicación que me viniese mejor. Ahora tengo muchas donde elegir. Tienes más opciones, claro. No tienes que hacer el viaje en función del cargador, sino Eso es. te puedes adaptar. Sino de mis necesidades. Claro. Y igual que te preguntaban los cambios a positivo en el sentido de la evolución que ha habido, ¿qué cosas, aunque creo que antes la respondí un poco, pero bueno, por profundizar un poco más y que nos des tu opinión, qué cosas ves que todavía a día de hoy, después de tanto, el coche eléctrico no es algo nuevo, a día de hoy todavía sigue faltando y qué cosas podrías decir que siguen faltando? A ver, digamos que la conducción en viajes, en este caso, está solventada en lo que es el trayecto del viaje. Pero una vez tú llegas a destino, la situación, cuando tú llegas a un pueblo, una ciudad, tal, no ha cambiado mucho con respecto a 2019. Es decir, en 2019 la problemática que tú tenías es ¿dónde cargo cuando llega a un destino? Ahora esa problemática, digamos, no es tan acentuada como antes, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Evidentemente hay más puntos de carga lenta, pero no suficientes. Hay puntos de carga rápida, pero lo ideal no es cargar en un punto de carga rápida en destino si te vas a quedar allí unos días. Lo lógico es, ya que tengo el coche estacionado, pues que se cargue toda la noche, ¿no? Un poco por aprovechar esa situación. Creo que falta más puntos de carga lenta pública en
ciudades o zonas quizá turísticas, como pueden ser zonas de costa, en hoteles, donde, bueno, o tienen 1 o 2 puntos de carga, o tienes que pagar el hotel, la plaza de garaje del hotel y además la carga, que desincentivan un poco ese tipo de situaciones. ¿Y no has pensado en tener un cable? ¿Un cable en qué sentido? Para enchufar. Yo siempre llevo cables. O sea, tú siempre llevas el cable para enchufar en caso de que puedas. Sí. Entonces, que bueno, dentro de lo malo, si te quedas en un hotel y coges un enchufe... Pero te tienen que dar autorización, no todos los enchufes están preparados, la instalación que hay detrás. Yo, de hecho, no recomiendo enchufar en cualquier enchufe, y más aún con un vehículo eléctrico donde no puedas regular el amperaje que estás cogiendo de la red, precisamente porque la instalación se puede quemar. ¿Y llevas el amperímetro o qué? No, hay vehículos eléctricos donde tú puedes regular cuánto amperaje quieres sacar de la red y meter en la batería, ¿no? Entonces, también hay pistolas de carga o cables que puedes controlar eso para aquellos vehículos que no disponen. De manera que así puedes, como cuando te vas a una casa rural, claro, he estado poder pensando enchufar en en un enchufe. Pero hay enchufes que, según qué instalaciones, según qué protecciones, si cargas a 16 amperios, por ejemplo, en morfásica, te los puedes quemar, ¿eh? Claro. Sí, que no es ver un enchufe y me enchufo ahí porque lo mío es como un móvil, sino que hay que tener más cosas en consideración y bueno, y sobre todo utilizar los puntos. Si hay pocos, pues mala suerte, ¿no? Pero no puedes ir por ahí. Hacemos una breve pausa para pediros que os suscribáis al canal, que suscribáis al podcast. ¿Por qué, Maite? Porque necesitamos vuestro apoyo para seguir con este proyecto. Necesitamos mucho apoyo. Estamos haciendo cosas muy chulas y muy interesantes para que aprendáis de gente experta que quiere enseñaros cosas que nadie sabe. Y bueno, y que suscribáis también la forma de que venga más gente interesante. Y además, sois muchos los que nos veis y no os suscribís. Así que... Porque, Rafa, ¿cuántos son? El 79% de las personas que nos ven no están suscritos, así que os animamos a que os suscribís. Que es gratis. Es gratis. Hala, a seguir disfrutando del podcast. De momento. Claro, a mí se me ocurre, o sea, la siguiente pregunta que se me ocurre, vale, soy novato, no tengo, porque aquí hay muchos frikis de las unidades de medida, ¿vale? Pero bueno, lo importante es saber para qué sirven las unidades de medida y los sistemas de medición y todo eso. Entonces, si soy una persona que no sé nada, o sea, que tengo cero idea de qué es el voltaje, las unidades, todo esto, ¿vale? No te compro un coche eléctrico. No, te lo puedes comprar, pero, o sea, igual que te has comprado yo qué sé, los secadores antes, pues depende de dónde le enchufabas, se quemaban, ¿no? Por el voltaje. ¿Qué puede pasar? O qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al poner el enchufe. Vale. O sea, o el enchufe en sí ya viene protegido para que no nos pase nada. A ver, yo el mensaje que daría es: en vía pública, todo lo que sea un punto de carga público, despreocupación total. Ya están protegidos, dimensionados, está todo preparado para que tú puedas cargar. Tanto carga rápida, obviamente, como carga lenta. Ahora, si vamos a un sitio donde es un enchufe normal lo que hay, un enchufe chuco, el típico donde enchufa la estufa, el secador, el móvil, hay que tener en cuenta el tipo de enchufe. Es decir, si es un enchufe donde, por ejemplo, en una casa rural, tú hablas con el propietario de esa casa y te dice: sí, yo aquí enchufo la estufa, el radiador, y no hay ningún tipo de problema, pues más o menos puedes tener confianza de que no debería pasar nada, si es una instalación nueva y tal. Ahora, cuando no conocemos lo que hay detrás, claro, puede ser peligroso. ¿Vale? Siempre es mejor preguntar. Si, por ejemplo, es en un garaje donde veis el enchufe, podéis preguntar si se pueden utilizar, si no se pueden utilizar, si es seguro utilizarlos o no, porque a veces son pues para enchufar una aspiradora de los que están allí limpiando alguna maquinaria, y puede ser que estén bien dimensionados, u otras veces no, que sea un enchufe antiguo y podemos poner en riesgo la instalación. Y ahora que estamos hablando, Manuel, justo de unidades de medida y todo esto, y de gente que no tiene tantos conocimientos y demás, seguimos el mismo ejemplo de te vas a comprar un coche eléctrico. ¿Qué datos o qué cosas ves que las marcas, no voy a decir la palabra mienten, ¿vale? Pues no es tampoco, pero ¿cuál nos dicen totalmente la verdad y qué habría que mirar un poco más con lupa? O sea, ¿dónde nos suelen engañar a la hora de darnos esos datos, esas cifras, que son importantes, obviamente? A ver,
las marcas sí que es cierto que suelen publicitar mucho los kilómetros de autonomía. Pero los kilómetros de autonomía homologados son ficticios. Son bajo un ciclo de homologación en unas condiciones muy concretas que solo sirven para comparar vehículos entre sí. No sirven para el día a día. Cuando te dicen este coche tiene, te lo publicitan 700 kilómetros de autonomía. Eso es mentira. Entonces el que viene de un vehículo de combustión, por ejemplo, y ve que se va a comprar un coche que tiene 700 kilómetros de autonomía, se lo compra y luego ve que en la realidad son 400 y pico, Y se queda tirado, ¿no? dices tú, ostras, pues me están engañando porque yo pensaba que esto eran 700, ¿no? Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Es decir, que la publicidad que hacen de los kilómetros no es que sea mentira. No. están No porque así. está homologada, pero depende de la conducción. Está hecho bajo un ciclo de homologación concreto. Claro. Son unas condiciones muy ideales que un conductor normalmente nunca va va a cumplir. a conseguir. Efectivamente. Entonces, ese es el primer punto. Bueno, se conseguirá si no quieres gastar. Es decir, si tú no quieres parar y tienes que reducir la velocidad para llegar al punto, al final es una forma... O sea, Sí, sin, pero como tener que no es viable. sin tener las señales de ir más lento. O sea, nadie te está diciendo que vaya más lento, pero el propio coche te dice, uy, tengo que bajar un poco porque no puedo ir a lo que me gustaría porque no voy a llegar al punto. Yo voy a ser muy honesto. Un coche está para utilizarlo. Entonces, si tú Ya. viajas por una autovía, que menos que vayas a velocidad máxima legal de la vía. Claro. Salvo que tengas algún problema o que el tráfico no te lo permita, pero lo lógico es ir a 120 y Qué menos, ¿no? De ahí para ¿Qué arriba. menos? No, dentro de la legalidad. Sí, ir sí. cómodo con el aire acondicionado, con la Ya. calefacción Claro. tal. Entonces, si la autonomía del vehículo va a ser un problema porque no te lo han vendido bien y vas a tener que ir sin aire en verano cociendo a 40 Claro. grados, No tiene a sentido. 80 por hora, porque si no, pues no. No tiene sentido. Normal que esté denostado el coche eléctrico. ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Entonces, hay que ver eso, hay que ver la autonomía, sobre todo tener en cuenta que es autonomía homologada, no es la real. Claro. Para mí, ¿cuál es realmente lo importante, lo que se tendría que fijar la gente cuando compra un coche eléctrico? Primero, la batería que tiene, el tamaño de batería. Ujú. No es lo mismo una batería más grande, aunque parezca algo obvio, que una batería más pequeña. Ujú. Y lo más importante de todo, que nadie se fija habitualmente, es la eficiencia del vehículo. Ujú. Es como, comparativamente, si tú te compras un vehículo diésel, dices, ay, qué chulo está, y a la hora de conducirlo te está consumiendo 10 litros a los 100. Dices tú, ostras, ¿vale? O sea, a lo mejor me tendría que haber comprado el que consume 6 litros. ¿Vale? Pues aquí pasa un poco igual. En los vehículos eléctricos se es muy dado a no fiarse en la eficiencia que tiene. Y esto repercute en todo, repercute incluso en el coste del coche, en el día a día, en la operación del coche. Tú puedes tener una batería enorme, pero si luego el coche te consume una barbaridad, la autonomía es muy poquita. Claro. O puedes tener una batería modesta, pero un coche muy eficiente y por tanto puedes recorrer muchos kilómetros con esa batería. Incluso con una conducción alegre, ¿no? Entonces, para mí lo más importante a la hora de comprar un coche eléctrico es el tamaño de la batería y la eficiencia. O sea, ese ratio tamaño de batería-eficiencia, que es lo que normalmente la gente no se fija. Se fija en que sea bonito, en que tenga muchos kilómetros de autonomía homologada, Ya. pero no se suele fijar en ese detalle, que obviamente es más técnico. Y yo te pregunto, relativo a la eficiencia, vale, la eficiencia del vehículo, pero también que sea buen conductor, ¿no? Porque si tú no eres buen conductor, el coche puede ser muy eficiente que penaliza. Sí, pero te pongo un ejemplo. A ver. Puedes comprar un coche muy grande, Ujú. no voy a decir marcas, y con una batería muy grande, y tú en autopista a 120, pisando normal para ir a 120, tengas un consumo muy bajito. Pongamos 150 o 160 vatios hora por kilómetro. Por hablar en números, ¿no? Hablando técnicamente. O puedes tener un coche pequeño, con poca batería, que en esos mismos 120 kilómetros por hora, estamos hablando que no es que tú pises más o menos, es mantener una velocidad, te esté consumiendo 20 y pico kilovatios hora, en lugar de esos 15 o 16. Claro. Al final, la eficiencia entra en juego. Porque a cierta velocidad, en las mismas condiciones, evidentemente, si tú le pisas más, vas a consumir más. Claro. Eso, o sea, yo me refería más a, en el mismo vehículo, que diferentes tipos de conducción hacen que la eficiencia del coche sea mejor. Sí, pero igual que en un coche de combustión. Si Claro. tienes un gasolina y vas en modo Flanders, pues consumirá Claro. menos, ¿no? Si vas a pelillo gas, Ya. así tú le vas zumbando, Claro. el coche gastará más. Pues en eléctrico es igual, o sea, eso no cambia. Y por bajar esto un poco a números, justo aprovechando, te iba a hacer la pregunta de como una guía práctica de me voy a comprar un coche eléctrico, ¿por dónde empiezo? ¿Qué miro? Nos has dicho una parte muy importante que es el tema de la eficiencia,
Y te voy a preguntar, ya que lo has dicho, eficiencia y qué miro. O sea, porque claro, si me mienten, entre comillas, en la autonomía, porque es una teoría y no sé qué, pues a lo mejor también me mienten en el consumo. Y que tengo que mirar el tamaño de la batería. O sea, piensa como nivel muy básico Muy de básico. alguien, ¿vale? A ver, siendo ese caso, yo lo primero que diría es intenta buscar un coche que supla tus necesidades. Ujú. Porque las necesidades de una persona que tenga una familia con 5 hijos no son las mismas que la de una persona que es soltera, que no tiene pareja y que viaja siempre solo, ¿no? Entonces, primero, un vehículo que se ajuste a tus necesidades. Y dentro de tus necesidades, que también se pueda ajustar a tu presupuesto. También. Porque no es lo mismo gastarte 60.000 euros en un coche que gastarte 30.000. Entonces, también depende de lo que estés dispuesto a gastarte. Si obviamos esas dos variables, ¿vale? De precio y de tipología, y del color que más te guste. Y Somos todo este tipo de como cosas, la más obvia, eso ¿no? es. Yo me iría a, primero, tamaño de batería. Ujú. Generalmente, no siempre, cuanto más grande, mejor. Suele Bueno, pasar en la vida. bueno, a lo mejor demasiado grande no me gusta. De hecho, Pero- lo ha dicho, demasiado grande no tiene por No qué tiene ser. por qué, ¿eh? pero La eficiencia, ¿eh? generalmente baterías más grandes suelen tener más autonomía que baterías Claro. más pequeñas. Generalmente, no siempre. Entonces, ¿el tamaño mínimo de la batería cuál sería? O sea, o también depende del uso Del de la uso. persona. Claro, un vehículo urbano. Para viajar, o sea, yo pienso para todo, porque yo pienso una persona se va a comprar un coche eléctrico, le tiene que valer. O sea, yo Para pienso conducir. los más normales que le valga para todo. Entonces, una persona que tiene que hacer viajes de vez en cuando. Yo me fijaría en dos cosas. Primero, que tenga una autonomía aceptable, un tamaño de batería de al menos 50 o 60 kilovatios hora. Ujú. Y el segundo punto, que no se suele fijar mucho la gente, la potencia de carga. Mm. Porque puede ser que tengas un vehículo con una batería enorme, 100 kilovatios hora, pero vas a un cargador ultra rápido y carga 80 kilovatios. Claro. Te mueres. Claro. ¿Vale? Entonces hay que buscar ese ratio de una batería aceptable, 50-60 kilovatios hora son valores muy aceptables ya hoy día y que además puedes encontrar ya en multitud de vehículos eléctricos, y luego una potencia de carga honestamente por encima de 150 kilovatios. Sobre todo si es un vehículo que lo quieres para viajar también, que lo quieres para futuro. Para circular, sí. Comprar algo que carga 100 o menos kilovatios de potencia tiene que ser para uso generalmente urbano, periurbano o viajes muy esporádicos. Porque si día a día es tu vehículo y habitualmente haces viajes, se puede convertir en un dolor. O sea Claro. que nos reafirmamos de que el coche eléctrico, aparte, se puede utilizar para hacerle muchos kilómetros, que no está diseñado, porque yo conozco gente, ¿no?, que hace 15.000, 10.000 al año, que lo tiene en el garaje, va solo de su casa al trabajo y una vez al año se desplaza. Entonces estamos hablando de la gente que le gusta conducir, ¿no? Entonces, de esa gente que le gusta conducir, necesita esos mínimos para conducir holgadamente. Si ¿no? hace tan pocos kilómetros al año y no lo coge nunca el coche, lo mejor es plantearse no tener coche. Claro. Pero Salvo que existen, estés, ¿eh? Esos sí, casos. salvo que estés en un sitio, una ubicación, algún medio a lo mejor más rural, donde no tengas transporte público, necesites a la fuerza un coche para moverte. Que hay muchos casos así en España. Pero si estás en una ciudad con buen transporte público, quizá lo más sensato económicamente hablando es Claro. no tener coche, y el día que lo necesites o te lo alquilas o... Claro. Yo Bueno, pienso lo mismo, económico, pero... Económico, pero también, porque si al final te vas al coche eléctrico por un tema de sostenibilidad, verde y tal, claro, si al final es eso, si al final haces 10.000 kilómetros al año, 8.000 kilómetros al año, ya no es solo por economía, sino si estás buscando la ecología es como tú has dicho, no sé si lo has dicho fuera de cámara, que es irte andando, ¿no? A muchos Totalmente, sitios totalmente. y no tener coche eléctrico. andando, bicicleta, lo que sea, no tener Claro. coche. Al fin y al cabo es un elemento que, en fin, Ujú. se consumen emisiones, ¿no?, o energía en su producción, que lo tienes ahí. A lo mejor es no tenerlo. ¿Vale? Vale. Y el tema de sensaciones. Yo he probado todo, ¿no? Todos los coches. Desde gasolina con starter, sin nada de... hasta, bueno, pasando por diésel, otra vez gasolina, microhíbrido, hasta el eléctrico. Y cuando llegamos al eléctrico, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Porque se sienten cosas distintas, Sí, ¿no? sí, la verdad que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los conductores de hoy día que tienen un vehículo eléctrico, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, hemos pasado por todos los coches de combustión, gasolina, diésel, un poco de todo, ¿no? Sí. Entonces, desde mi punto de vista es superior. La conducción es muchísimo más suave, Ujú. es comparativamente como si fuese un vehículo de combustión automático gama alta, algo por el estilo. ¿Qué pasa? Que tiene
algunos, no todos los vehículos eléctricos, tienen lo que se llama conducción con un solo pedal, donde la frenada regenerativa es tan fuerte que te permite prescindir del freno. Solo usas el freno cuando realmente tienes que pegar una frenada de emergencia. Antes lo que hacías era regularla tú manualmente, esa frenada regenerativa. Pisando el freno, claro. ¿No? Y ahora pues se hace... Para el que se haya perdido un poco el tema de la frenada regenerativa, por aterrizarlo un poco, ¿qué es la frenada regenerativa? La frenada regenerativa es los motores eléctricos o el motor eléctrico del coche que gira en un sentido para mover el vehículo. Cuando tú desaceleras, es decir, en lugar de tener el pie en el acelerador, lo levantas, y eso puede ser en mayor o menor medida, no tiene por qué ser de golpe, sino... El motor, simplificando mucho, es como si girase a la inversa. Es decir, una parte que tiene dentro, que se llama rotor, hace que al girar a la inversa esté como un freno. Claro, y ese freno a la vez genera un campo electromagnético, etcétera, etcétera, que consigue que esa energía se aproveche y se vuelva a introducir en la batería. Claro, ¿Vale? por eso los atascos, ¿qué pasa los atascos? Que regeneran mucha energía. Eso es. Es decir, los consumos en un vehículo eléctrico pasa a la inversa que en un vehículo de combustión. Claro. Un vehículo de combustión en ciudad consume muchísimo porque es todo el motor dándole cera para el arranca-para, abusas mucho del freno. En un vehículo eléctrico gastas poquita energía porque te estás desplazando a una velocidad muy bajita, continuamente estás regenerando sin necesidad de pisar el freno, ¿vale? Regenerando, levantando el acelerador y estás metiendo nuevamente energía en la batería. Entonces hace que para una ciudad un vehículo eléctrico pues tenga mucho sentido. Fíjate que ahora diciendo eso, lo mismo se me ha venido la pregunta del principio de por qué la gente solo piensa que el coche eléctrico vale para la ciudad y no vale para viajar. Y a lo mejor porque la gente, como esto sí lo tiene claro, que el coche eléctrico en ciudad es más cómodo, consume menos, por lo que tú acabas de explicar, pues dicen, pues como es muy bueno para la ciudad, pues no vale para viajar. No sé por qué. Sí, también es que es cierto que el vehículo eléctrico a altas velocidades, salvo que tenga marchas, que generalmente los vehículos eléctricos no suelen tener marchas, hay algunos que sí, pues hace que consuma más, porque tienes que revolucionar más el motor y para revolucionarlo más tienes que meterle más energía. Claro. Entonces eso hace que consuma más. En un vehículo de combustión puedes ir casi en modo vela, en fin, el consumo en un vehículo de combustión baja mucho a altas velocidades, hablamos de 120, ¿vale? Sí, más con no se respecto puede. a más en España no se puede. No. Posible. Tenemos que ir a otro país. Hay que irse a Alemania. Alemania o Francia, en Francia puedes ir a 130. Bueno. ¡Qué locura! Vertiginosa la... Y un segundo. Vale, yo iba a hacer un cambio total de tema. O sea Ahora que... ya te dejo el cambio Vale. total, ¿vale? En esto que nos acabas de contar, ¿puede tener algo de relación en la comodidad de la conducción? El tipo vela que acabas de decir. Sí, al final... O sea, porque yo, por ejemplo, en el Tesla, aparte de que por los asientos, todo en general, pero yo me noto muy cómoda. Yo cuando llego, que está Rafa de Sevilla, entonces por los kilómetros, pues le hacemos kilómetros y nos movemos por toda España porque somos culos inquietos, ¿vale? Pero yo noto que llego descansada. O sea, esa tensión a lo mejor de, bueno, pues que mi coche es automático, que si quiero pongo el piloto automático o no, la velocidad de crucero, en fin, un montón de cosas. Noto yo que llego más cómoda. ¿Puede ser eso que has dicho tú del tipo vela? ¿No? Sí, a ver, realmente la forma de conducir que tiene un vehículo eléctrico lo que hace es acercar la comodidad y el confort de un vehículo de muy alta gama, automático, a un público más generalista. ¿Vale? Porque ya, afortunadamente, vehículos eléctricos más asequibles, aunque todos los vehículos son caros, se empiezan a encontrar. Pero tienes prestaciones de potencia, prestaciones de confort de marcha, muy parecidas a vehículos que hace unos años eran 80.000 euros lo que valía. ¿Vale? Tiene que ver más con eso, el no tener la tensión de acelerar, frenar. Si encima vamos a un manual, el embrague, meto marcha, el no sé qué, eso hace que la conducción sea más cómoda. Si luego metes sistemas de ayuda a la conducción y tal, pues más todavía, evidentemente, pero que no son exclusivos de vehículos eléctricos. Hay vehículos de combustión que tienen también ese tipo de sistemas. Lo que pasa que tienen sentido en vehículos automáticos, no en vehículos manuales, porque tienes que regular velocidad, tienes que una serie de historias y se necesita que el vehículo vaya cambiando de marcha si es un vehículo de combustión. Claro. Yo quiero hacer un cambio radical de tema. Vale. y
no es una pregunta cerrada, sino me gustaría saber cómo lo ves y un poco tu opinión y demás. Conducción autónoma. Desarrolla ahí lo que Vale. tú... ¿Cómo la ves? A ver, es un tema complejo. Me gusta. Yo estoy muy a favor de la conducción autónoma. Ujú. Creo que será el siguiente paso en la conducción en general que tenemos. Esto no significa que no me guste conducir, Sí. pero hay situaciones donde la conducción autónoma puede llegar a ser, en el estado actual, y no hablo de España, sino lo que ya vemos en otros países, puede llegar a ser más segura que una conducción por parte de un humano, y creo que en un futuro, en todas las circunstancias, será más segura que la conducción que realiza un humano. Ujú. Porque al fin y al cabo es, simplificando mucho, es un automatismo. Ujú. Que es un automatismo, que ya has metido la palabra. ¿Vale? Al final, conducción autónoma se basa, por ir un poco a la raíz, en un conjunto de sensores, que pueden ser o cámaras, o pueden ser radares, o pueden ser los LiDAR, que es otro tipo de sistemas, que captan del entorno pues, diferentes situaciones. Es decir, intentan observar el entorno en la medida de lo posible y toman una serie de decisiones también basadas en una programática que tienen. En esa programática puede ser picada a mano por una serie de programadores, ¿vale? O puede ser o estar basada la toma de decisiones en redes neuronales, que tiene mucho ahora que ver con el tema de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, en cuanto a la conducción autónoma, ya llevamos años con sistemas de ayuda a la conducción, que no son conducción autónoma, pero son, digamos que en cierto modo se solapan con funciones que haría una conducción autónoma. Por ejemplo, que se controle la distancia con el vehículo que nos precede de manera, digamos, dinámica. Es decir, si el vehículo que va delante nuestra frena o desacelera, pues que nuestro vehículo, siempre guardando esa distancia de seguridad, también lo puede hacer. Eso es algo automático. Es decir, eso no es algo que tú a mano estés haciendo, sino que lo hace el coche por ti. Es un elemento de seguridad. Es algo que no es exclusivo de vehículos eléctricos. Afortunadamente lo vemos en vehículos de combustión y además hace ya años. Igual que la frenada de emergencia, si se te mete un peatón a baja velocidad. Eso a mí alguna vez me ha pegado un susto. Claro, pega susto, pero te evita el choque. Claro, sí. Claro. Mejor que de susto que no ¿Qué ha funciona, pasado? ¿no? Totalmente. Porque frena. Totalmente. Entonces, sí que es cierto que la conducción autónoma hay diferentes aproximaciones por parte de las empresas, porque al final estos son empresas las que están trayendo a los usuarios, y esas aproximaciones también conceptualmente son diferentes. Hay unos que dicen que pueden conseguirlo solo con visión, ¿vale? Solo con cámaras, porque el ser humano conduce con dos ojos y lo hace de manera estupenda, aunque todos los días hay miles de accidentes en el mundo. Sí. Pero bueno, digamos que las cámaras serían como los ojos, estratégicamente posicionadas para poder ver igual o mejor que un humano. Pues tienen Yo más creo ojos, que ¿no? Tienen más ojos y tienen más con nitidez. mayor capacidad. Es decir, pueden ver mejor que tú de día y de noche. Entonces, luego el ordenador sería como el cerebro. El ordenador que controla sería como el cerebro y el programita que lleva dentro es como el aprendizaje o la experiencia que tú tienes. Que se la está dando el conductor. Que es, efectivamente. ¿Vale? Entonces, esa es una aproximación. Hay otra aproximación que no solo usa cámaras, sino que se apoya en radares, por ejemplo, para detectar cierto tipo de objetos, la forma que tienen, o que se apoyan en los LiDAR, que se llaman, o LiDAR, que es otro tipo de dispositivo que se usa mucho en entornos de, por ejemplo, arqueología o en topografía, que lo que hace es lanza un montón de haces de luz por segundo, captura el rebote y con eso sabe la distancia a la que está un objeto, una superficie. Entonces, si tú lanzas una nube muy grande de puntos, puedes intuir la forma tridimensional de tu entorno. Entonces, hay diferentes aproximaciones a la conducción autónoma, pero creo que sí o sí se va a dar y será el siguiente paso. Porque llevamos un coche inteligente, ¿no? Que está aprendiendo de forma diaria y está mandando esa información. Sí. Si queremos, o sea, le tenemos que dar, pero si queremos está mandando esa información para que ese avance se haga realidad. Sí, al final, en concreto, por ejemplo, Tesla, en este caso, utiliza la información de las cámaras de su vehículo conforme van circulando y de la cámara interior del vehículo para
de cara a entrenar ese modelo de inteligencia artificial, basarse en esos datos y de ahí poder aprender y mejorar el sistema. Pero no es solamente una cosa de Tesla, sino, ya digo, hay otras marcas que esa captura de datos la hacen de otra forma, o hay una parte que es más programática humana, en fin. Lo que sí es importante es que todo lo que tiene que ver sobre todo con el transporte es muy susceptible de ser autónomo en no muchos años. Otro tema es la legislación. Eso te iba a decir. Porque el principal problema que hay aquí, para mí son dos. Uno, la responsabilidad. Y si ocurre un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? Del vehículo, de la empresa del vehículo, me refiero de la que ha construido el vehículo, de la empresa que ha comprado el vehículo y gestiona la flota, de quién es la del municipio donde circula el vehículo. Eso es un tema que habrá que ver. Y segundo, ¿qué pasa con todos aquellos conductores humanos? Porque si es una persona que está cercana a la jubilación, dices tú, vale, pues si es un conductor de autobús y se va a jubilar, no pasa nada. Ese próximo autobús, en lugar de que tenga un conductor, pues es autónomo. Pero ¿y la gente más joven? Que ahora mismo opera autobuses, opera taxis, opera flotas, opera camiones. A ver, yo aquí te diría que si la gente que está cerca de la jubilación se jubila y no pasa nada, porque lo sustituye el autobús, no pasa nada, entre comillas. Entre comillas, sí. Claro. El problema es la gente joven. Yo te digo, bueno, si es gente joven, tiene más años por delante para buscar otras alternativas. Sí, ¿o pero no? Sí, pero no. Es decir, ¿Vale? Al final, la gente cuando ya empieza su vida laboral suele orientar su carrera profesional en un ámbito. Cuesta mucho que, ejemplo, un conductor de autobús que se ha formado y que tiene cierta experiencia conduciendo autobuses y vehículos de transporte, con 40 años le digas que se tiene que preparar para ser, no sé, ingeniero de no sé qué. Sí, sí. A programar el software, claro, ¿no? Es reorientar completamente su carrera profesional. ¿Que habrá gente capaz de hacerlo? Totalmente. Yeah. Pero no creo que sea la mayoría. Tampoco creo que una persona, cuando lleva 15 o 20 años trabajando en un área, tenga ganas o le apetezca o afrontar un nuevo reto profesional completamente diferente a todo lo que ha estado haciendo. Claro. Ya, yo discrepo porque, claro, no estamos en esa sintonía. Y puede ser que sea un tema cultural nuestro, porque a lo mejor en otros países, pues no, eso de, o sea, no se aferran a ese trabajo para toda la vida y están tan. Pero la tendencia es que hay un cambio, o sea, hay un cambio, hay un cambio de era, una era digital en todos los ámbitos y bueno, pues los que mejor se adapten al cambio pues son los que más posibilidades van a tener y los que mejor van a vivir, y los que se quieran enfrentar pues son los que van a sufrir, porque realmente es que o sea, hace ya mucho tiempo que esos datos se están vendiendo desde que empezó un smartphone, ¿no? Luego smartphones, smart cities, smart cars, ¿sabes? Todo es smart. Todo eso lo estamos alimentando día a día. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues lo que nos dejen, pero está cerca, más que nunca. Sí. Otra cosa es que pasen 15 años, 20 o lo que sea, pero está más cerca. El problema es eso, la cultura y el freno. Ese. Sí, piensa que el usuario siempre es reacio al cambio. Y hay ciertos segmentos de la población donde les da más confianza que haya un conductor humano a que haya una máquina. Y si tú incluso le das datos y le demuestras que una máquina es 1000 veces mejor o 100.000 veces mejor, seguramente sigan confiando en la persona. Aunque la persona se puede quedar dormida, la persona puede conducir ebria, la persona puede haber dormido fatal y no haber descansado y tal, la persona puede estar distraída conduciendo porque está, no sé, se ha parado un pájaro encima de un semáforo y está mirando el pájaro. Aún así, hay cierto segmento de la población que prefiere eso. Sí, y sobre todo segmentos ya de a partir de cierta edad, gente muy muy joven, no sé, adolescentes, 20 y pocos años. Es más fácil que se adapten a cualquier cambio. Una persona, conforme va haciéndose más mayor, es más reacia a ese cambio. Voy a hacer un llamamiento a Malaguita, que es nuestro seguidor que se regaló un Tesla por su jubilación.
Y Malaquita yo creo que no está en esa línea de rechazo. Hay excepciones de que la gente pues sigue aprendiendo a lo largo de los años y bueno, pues yo creo que es un tema más de la persona. Sí, pero yo lo veía más desde el punto de vista del uso de un transporte público autónomo. ¿Vale? Sí, no tanto el de un propietario, porque evidentemente el propietario que se compra un vehículo quiere el vehículo más seguro. Yo hoy día no me planteo comprarme un vehículo, un coche, que no tenga sistemas de ayuda a la conducción tipo el autopilot de Tesla o similares. Porque permite, y eso que no es conducción autónoma, o al menos no lo que tenemos en España a día de hoy, permite ir muy descansado. Tú haces un viaje largo y vas muy descansado. Tú haces un viaje por la noche y vas muy descansado. Tú haces un viaje lloviendo y no vas tensionado como con un vehículo que tienes tú que llevar a mano. Y eso no significa que seas peor conductor, porque no, es que prefiero ir... Claro, es un extra, claro. Es un extra. Prefiero ir más cómodo en un viaje largo a tener esa tensión de mirando retrovisor, mirando internet, no sé qué. Claro. Estoy escuchando a mis compañeros de trabajo porque empiezan a decir, bueno, pero es que no es tan seguro porque las cámaras pues a veces no ven las carreteras, las líneas no está bien pintada, o sí que es verdad que cuando llueve las cámaras se pueden obstruir, ¿no? Pero cada vez... o sea, a lo mejor antes sí, pero cada vez yo entiendo que esas imperfecciones, ¿no?, que tenían con la tecnología están avanzando. De hecho, yo te iba a preguntar justo, digo, me encanta la conducción autónoma, como lo has planteado y tal, pero ¿cómo se lleva esto a la vida real en el sentido de en qué punto estamos? Es decir, esto son 15 años, esto ya se puede, pero no nos dejan por legislación, porque lo que hay en general hay afuera es que todavía no, lo que acaba de decir Maite, no funciona bien, hay fallos, no sé qué. Y luego, por otro lado, yo veo a gente en Estados Unidos que, bueno, porque Tesla es el que es más famoso, ¿no? Pero con el FSD, ¿no? De que conduce totalmente solo y te llevas de tu casa al sitio. Los taxis incluso con Waymo y también. ¿En dónde estamos ahora mismo? A nivel europeo, sí, llevamos estancados 5 o 6 años. ¿Sí? Estancados. Wow. Precisamente por temas legislativos. Sí que es cierto que en Estados Unidos hay mucho avance, porque la legislación allí es diferente, es más flexible para algunas cosas, y los avances son pues lo que la tecnología y la recolección de datos les va permitiendo. En cambio, aquí en Europa estamos muy estancados. Y de hecho, las cosas siempre parecen que van hacia atrás, ¿no? Porque incluso, hablando del caso particular de Tesla, con mi vehículo hacía ciertas funciones de manera automática hace un tiempo que ahora ya no hace. ¿Cómo ¿Sí? cuál? Con el FSD europeo, Ajá. hasta hace, no sé si era ya un par de años, te cogía automáticamente las salidas. Tú ponías una ruta y tú tenías que salir, por ejemplo, a una gasolinera, me invento, es decir, ese tipo de salidas, y el coche automáticamente señalizaba y te cogía la salida y reducía la velocidad. O sea que yo que me despisto y me paso la salida, antes no me hubiera despistado y no te hubieras despistado, pero te hubiera cogido la salida. Ahora te avisa, pero no toma la salida por ti. Eso es un tema regulatorio y hace ya mucho tiempo los primeros autopilot que llegaron, que venían los Model S, podías coger curvas cerradas con el sistema sin ningún tipo de problema. Luego llegó la norma, la legislación, y por eso veis el mensaje de autogiro limitado y no te deja coger cierto tipo de curvas o reduce mucho la velocidad y demás, ¿no? Entonces, al final, la legislación, que por un lado puede estar muy bien, en este tipo de situaciones está lastrando mucho. Claro, una legislación para cada solución, ¿no? Básicamente. Aquí, si no fuera por la legislación... Ya. Sí. Claro, eso te iba a preguntar, digo, si no fuera ya se puede o todo. Si no fuera por la legislación, digamos que ya tendríamos cierto nivel de conducción, por lo menos nivel 3. La conducción autónoma se divide en 5 niveles. Eso te iba a preguntar, ¿qué es? En este caso estaríamos en un nivel 3 si se permitiese en Europa, que es lo que tienen ahora mismo en Estados Unidos. ¿Y estamos en un nivel? Ahora mismo estaremos en un nivel 2. 2,5 con algunos sistemas, como por ejemplo Blue Cruise de Ford, que te permite en algunas carreteras ni siquiera tener las manos en el volante. Y no hablo como Tesla, que sí tienes que tener que parezca que las tienes. Sí. No, esto completamente puedes ir así. Ajá. Pero tiene que ser solamente en ciertas carreteras, que te vea con unas cámaras y unos sensores que estás mirando la carretera. En fin, es un sistema 2, 2,5. Y yo te planteo un punto de vista. Yo le voy a preguntar, vamos, no sé si te iba a preguntar otra cosa, pero
lo del 2, 3, ¿eso qué significa? ¿Cuántos niveles hay? Para el que no esté escuchando y esté tal. Hay 5 niveles. ¿Vale? A ver si me acuerdo de todos. No, de o sea, memoria, no en profundidad, pero ¿qué significa? Para nota, ¿eh? Como te equivoques. Sin presión, No, te sino que- equivoques, los comentarios Pero van a es decir. nada. Bueno, eso sí, los El 1 comentarios. creo que era el control con el vehículo de delante. El 2 es tanto el control longitudinal como el transversal, es decir, tanto la distancia con el delante. Básicamente, que te controle control de crucero adaptativo con el control del volante. Vale. Pero tú siempre pendiente. El nivel 3 creo era, ya no tenías por qué tener manos en el volante, etcétera, etcétera. Luego había un nivel 4 que ya podías ir incluso distraído completamente y el vehículo te tenía que avisar. Vale, o sea, sin encontraba estar pendiente, ¿no? Claro, para tomar tú ya el control con tiempo suficiente, y luego ya había un nivel 5 que podías ir dormido, sin volante incluso y tal. Creo que eran así, ¿eh? Vale, vale. Estoy Sí, hablando no, de era memoria. por ubicar, porque Sí. dice delante nivel 2 y eso que... Vale. Sí, sí. Vale, ya está. Ya. Era por sacar dudas. Aunque estoy intentando, ¿vale? Que venga. Bueno, tengo 2 personas, ¿no? Para que vengan al podcast para que hablen de tema de protección de datos. Gente experta, que yo creo que pocos haters pueden rebatir a estas personas, ¿vale? Pero están bastante ocupadas. ¿Tú crees, porque hay un colectivo, no sé en qué parte, si es minoritario o no es minoritario, ¿no?, que le favorece esa conducción autónoma? Hay personas que si tuvieran, o sea, estuviéramos a la par de otros países, podrían ser personas independientes. Son personas dependientes, dependiendo de las características. Entonces, en ese aspecto, la ley está, o sea, no está dejando avanzar a la tecnología para incluir esas personas, o sea, para tengan esa movilidad independiente, ¿no? Por ejemplo, a ver si te estoy entendiendo, tú podrías comprarte un vehículo autónomo y ser, no sé, tener algún tipo de discapacidad y tener como si fuese, tu coche sería tu taxi privado, en lugar Eso de tener es. que Sí, contratar a yo alguien. lo pienso, por ejemplo, en mi caso, yo que tengo problemas de visión, un coche autónomo que Taxi sería privado, un taxi privado. Entonces, creo que lo que se refiere más es como por controlar una cosa, por legislar en contra o por proteger, como que dejas de lado a lo mejor ciertos avances que puede beneficiar a la sociedad. O, por ejemplo, un abuelo, ¿no? Alguien muy mayor que, pues yo qué sé, no tiene hijos, no tiene familia, en fin, y podría tener un coche. Pero bueno, también yo pienso entonces un taxi, ¿no? Autónomo. Ya está. No, pero Sí depende. o no, porque a lo mejor Claro. vive en un medio rural donde Claro. entre que llama el taxi, viene, pasa mucho tiempo y necesita... Mm. Yo sí opino como tú que en este caso también se está lastrando a... Hay corte de libertades frenando a la tecnología, Sí, en cierto modo sí. ¿sabes? Que está muy bien legislar, pero se está olvidando a la persona que usa la tecnología, Sí. ¿no? Yo lo veo más desde el punto de vista. Tienes una tecnología que podría salvar vidas y evitar Claro. miles de accidentes al año Sí. y de que murieran miles de personas al año Mm. y no la estás permitiendo. Entonces, Lo veo más desde ese punto de vista. Más que el facilitar fíjate, a ciertos colectivos, ese para mí punto es... ya no lo había visto Hay yo. ciertas conductas humanas que ponen en peligro a los demás. Porque tú eres muy libre de conducir. Tú tienes tu carnet de conducir y tu permiso, tu seguro y todo. Pero tú eres humano y puedes fallar. Y a lo mejor tú un día has bebido o te has levantado muy cansado y estás somnoliento o lo que sea y tienes que coger el coche porque vas a trabajar. Y desgraciadamente tienes un accidente donde involucras a terceras personas. Ujú. Si eso vas con un vehículo autónomo, ese riesgo se minimiza muchísimo. Claro. Nunca es cero, esto también hay que dejarlo claro, es decir, nunca es cero, pero se minimiza muchísimo. Y cuanto más vehículos autónomos haya, Allá. menor riesgo va a haber. Es decir, porque menor probabilidad de intervención humana hay. Claro, menos Y fallo. por tanto los accidentes podrían bajar, los seguros podrían bajar de precio, aunque ya sabemos que la economía y los negocios van por otro lado, pero sí que es cierto que podría haber iniciativas por parte de seguros o entidades de este tipo que digan, oye, si tú tienes un vehículo autónomo y conduces al menos un porcentaje de tus trayectos en conducción autónoma, pues el seguro te cuesta tanto menos. Claro. Es una forma.
Al final la legislación más tarde o más temprano tiene que dar su brazo a torcer, pero porque en otros mercados se está avanzando. Entonces al final Europa nos vamos a quedar, con perdón, siendo el culo del mundo. Sí. Bueno, para venir de vacaciones, está bien. Claro, cuando no debería ser así. Yo entiendo los intereses que hay, porque también hay miles de puestos de trabajo o centenares de miles de puestos de trabajo que si tú... Que ganan dinero con esos accidentes, con esas reparaciones. No, en general. Transporte, Y claro. si tú coges mañana y realmente introduces una conducción autónoma robusta, ¿qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con todas esas personas? Porque no son una ni dos, es que son cientos de miles que se pueden reconvertir. A lo mejor se puede reconvertir un 10 o un 15%, pero aquí es donde realmente entran... El pánico. Sí, donde entra todo el tema regulatorio para evitar siempre... Es muy proteccionista. Bueno, pero a lo mejor la gente en esa situación tendría tiempo para pensar y hacer otras cosas. Quiero decir, si tú le metes tanto pánico a la gente de que te puede pasar algo y lo bloquea y no piensen, pues se aferran a las cosas que tienen. Pero bueno, pues si vienen cosas muy buenas, los avances vienen trayendo cosas muy buenas que nos tenemos que adaptar, que todas las generaciones, o sea, que los que estaban en el campo se fueron a la fábrica, luego los que iban a caballo se fueron al coche, ¿sabes? Y ahora pues nos tenemos que adaptar, que todos han adaptado. Sí. Quiero decir, nosotros no somos nada especial, pero sí que noto ese freno en Europa, porque en el resto de sitios pues no hay eso. Entonces debe haber mucho interés a nivel económico que haga que yo he trabajado en protección de datos, ¿vale? y antes, en el 2019, o sea, no tiene nada que ver las leyes. O sea, eso sí que ha avanzado, ¿sabes? Del 2019 a ahora, desde las páginas web está por todos los lados. Sí. Es como que nos están cortando por... A ver, Europa es experta en regular. Entonces, tanto en este tema como en muchos otros, lo que interesa es desregular o regular solamente lo estrictamente necesario. Porque ya hablamos también de un tema de competitividad. Hay muchos negocios que podrían surgir de vehículos autónomos. Vehículos de reparto, vehículos de... No solo hablo de llevar personas, generalmente reparto mercancías, donde ahora se cuenta con una flota determinada porque necesitas un conductor humano o varios, depende de la longitud de los trayectos, y eso lo liberalizas y no tienes la necesidad de llevar personas. Puede ser 24/7, volúmenes de mercancías muchísimo mayores. Es llevar quizá un modelo más tipo como los trenes, ¿no? De mercancías grandes a las carreteras. Claro. Entonces, bueno, pero yo entiendo que acabará llegando. Ojalá llegase muy pronto, porque yo soy súper partidario, por lo menos a la parte de usuarios particulares, porque entiendo que quizá es más complicado legislar en cuanto a vehículos comerciales, flotas y todo esto, ¿no? Pero para particulares, al margen de la comodidad, que es súper cómodo, salvaría vidas, vamos, lo tengo clarísimo. ¿Y tú, Manuel, cómo...? No sé si alguna vez has hecho la reflexión y te la lanzo y a lo mejor nunca la has pensado, pero ¿cómo te imaginas... un poco no hablando ya solo de coche eléctrico y el del transporte particular, sino cómo te imaginas las ciudades de aquí a 30, 40 años con todo el tema de coche eléctrico, el transporte, sostenibilidad, ciudades, no sé, ¿cómo te imaginas con muchísimos menos coches, porque en el momento en que los vehículos empiezan a ser autónomos, no necesitas vehículo en propiedad. Entonces, pasamos de un modelo donde existen 1, 2, 3, 4 coches por unidad familiar a un modelo donde quizás es uno o ninguno. Entonces las ciudades tendrán muchísimos menos coches, más cantidad de aceras y de espacios verdes, porque ya no hay necesidad de aparcarlo en la calle. Tú ahora aparcas el coche en la calle porque quieres tenerlo cerca para luego volver a tu casa. Claro. En cambio, si tú tienes un vehículo que te recoge en tu casa, te deja en su sitio y luego se vuelve a otro sitio a recoger a otra persona o incluso a estacionarse en un parking que puede estar a 10 kilómetros de la ciudad, liberalizas las ciudades de vehículos, ¿no? Entonces, incluso los vehículos pueden ser más pequeños, no tienen que ser tan grandes. No te voy a decir que sean menos ruidosas, porque al final, si hay más gente en las calles... Claro, una cosa por otra. Otro tipo de transporte, no solamente coches. Hemos visto patinetes. Yo no descarto drones
por los cielos llevando Ostras. paquetería o llevando cosas de este tipo, pero sobre todo lo que tengo muy claro, menos coches. Ajá. O sea, está describiendo una Smart City, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Y bueno, y entonces, porque esta pregunta yo me la hago alguna vez porque o sea, me gusta el coche eléctrico y estoy totalmente a favor de él y tal, pero claro, me gustan los coches en general. Me gustan los coches de combustión y los deportivos y tal. Y así hay muchísimas personas, que de hecho hay muchas que, bueno, que sí que están a favor de toda esta evolución y otras que por miedo a perder, ¿no? Pues el motor de combustión, las sensaciones, tal, quizás son un poco más reticentes. ¿Qué pasará con esas personas, con ver. esos amantes del tal? Aquí se ha centrado siempre mucho el discurso en prohibir, prohibir y prohibir. Yo creo que más que prohibir hay que desincentivar. Si tú a los usuarios les haces más atractivo tener un vehículo eléctrico frente a uno de combustión, y no hablo prohibiendo, sino más atractivo económicamente hablando, en comodidad, en seguridad, en facilidad, hay que empezar por ahí. El que tiene un vehículo, le gusta un V8 o tal, a mí personalmente creo que no causa ningún problema. Si tiene un V8 y se lo saca el fin de semana, das una vuelta a lo que él quiera. Pero hay que hacerlo suficientemente atractivo que no quiera usarlo en su día a día, porque no le salga económicamente viable, en el sentido de que no porque sea mucho más caro, sino porque joder, coges un vehículo autónomo que te recoge en tu casa y te deja en la puerta de tu trabajo y te cuesta nada. Entiendo. ¿Vale? Entonces, tú tienes tu V8 porque te gusta, te das tus vueltas, tus paseos y tal. Sí. Pero en cambio, en el día a día hay opciones que Claro. te son más útiles. No tienes que buscar aparcamiento. No. En fin, creo que hay que atacar el problema, si lo queremos ver como un problema, más desincentivando que prohibiendo. Porque prohibir al final genera rechazo, genera una oposición que no existía antes. Sí, un enfrentamiento. Un enfrentamiento, totalmente. Y al final aquí esto no va de coches eléctricos y sí coches de combustión. No, va de que el coche eléctrico es mejor y va a acabar siendo mejor. Y no solo eso, va a ser más práctico, más sencillo, más barato, más cómodo. Eso es lo que al final hay que hacerle ver a la gente. Bueno. Y también hay que hacer ver a la gente que en los avances de tecnología se quedan cosas sin avanzar. Quiero decir que no creo que llegue a desaparecer. Lo que pasa es que cambiará el número de coches, el parking, ¿no? Pues a lo mejor el parking de vehículos aumentará en eléctrico, pero si se facilitan las cosas, puedes tener otro tipo de, un botón de vehículo. on-off. O sea, Totalmente. Es que en la tecnología no se empieza una, aparece otra, se apaga la anterior. Es que son sumas. Lo que pasa es que predomina pues la más nueva. Sí, esencialmente la que es mejor. Claro. No necesariamente porque sea más nueva, sino porque Bueno, aporta un beneficio o muchos beneficios con respecto a la anterior. A día de hoy sabemos que el vehículo eléctrico no es perfecto. Claro. Y que tiene ciertos compromisos con respecto a un vehículo de combustión de hoy día. Pues si te vas a un vehículo de combustión de hace 80 años o 70 años, pues tampoco hay tanta diferencia con temas de autonomía y todo esto, ¿no? Pero esos pequeños sacrificios, que ahora son 2 o 3 y que en un futuro a lo mejor es 1 o ninguno, no es incompatible con tener pues, otro tipo de vehículos. Oye, los vehículos a caballos y los siguen existiendo y hay la gente que paga y se da paseos en Sevilla. En Sevilla, por ejemplo. Es decir, no han desaparecido. Y vuelvo al ejemplo de antes. El que tiene hay gente que tiene incluso deportivos o de colección, incluso le gusta ir a circuito y tal. Sí. Maravilloso. Es como el que tiene un kart. Hay gente que le gustan los karts. Pues lo mismo. No creo que sean incompatibles, sino que al final acabará dominando, pero no porque... O sea, en el sentido de acabará habiendo más o siendo mayoritaria la opción eléctrica porque tiene más beneficios. Y no hablo solamente del tema eco o del tema económico, sino más beneficios en general. El de los accidentes, a mí la verdad que por ese lo veo ya que por seguridad. Claro. A ver, no es exclusivo de los eléctricos. Tú puedes tener sistemas de conducción autónoma con un vehículo de combustión, pero como que no casa igual. Claro, la tecnología, o sea, al final llevamos un ordenador en el coche, en un vehículo eléctrico, entonces, pues eso.
Pues Manuel, me parece una forma brutal de cerrar el podcast con Sí. esta tremenda reflexión y muchas gracias por estar con nosotros. A Me ha encantado. A mí la verdad. también. Muchas O sea, gracias a vosotros por darme, no sé, la voz en este podcast. Ha y sido poder muy contar- fácil, yo creo que hemos aprendido mucho. Muy didáctico. Muy Ha sido día didáctico. de papel y boli. Y de reflexión, ¿sabes? Que yo creo que bastante Me alegro que os haya interesante. gustado. Pues nada, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado, que os sirva, como siempre decimos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Y Rafa, que se suscriban, ¿no? ¿O no? Eso siempre, eso siempre. Suscribiros es la forma de apoyar al podcast Suscribiros. y de que sigamos trayendo gente tan interesante como Manuel. Así que hasta el siguiente. Hasta el siguiente capítulo.